Bueno, parece que estamos ante un panorama ciertamente movido. Vamos a tratar de explicarlo. ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Fabián Arari, historiador, y esto es, ya saben, Un Mundo en Crisis, un programa del canal de Vía Socialista donde trabajamos sobre política internacional, política argentina y siempre algo de historia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya lo saben. De la disputa del Esequibo. Mientras los argentinos estamos pensando en el nuevo presidente, muy genuinamente, acá nomás, en el continente, están pasando cosas graves. Estamos hablando del conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, donde hay muchos metidos, entre otros Brasil. Y la pregunta es, ¿por qué el conflicto? ¿Por qué ahora se acelera? ¿Y si estamos ante los prolegómenos de una guerra en el continente? ¿Sí? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es eso que se llama el Esequibo? Bueno, acá tenemos un mapa de la región en disputa. Es un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados, es solo un poco más chico que Uruguay, que tiene 176.000. Y esa región tiene una población de 128.000 habitantes y representa casi el 74% del territorio de todo el país, que es Guyana. ¿Sí? Es una región muy poco poblada, ¿sí? Tiene una densidad de casi 1,5 habitantes por kilómetros cuadrados y limita con Venezuela a partir del río Cuyuní. Como digo, esa es una región. De Venezuela dice que es de ella, Guyana dice que es de ella. Hoy es parte de el país, del estado de Guyana. ¿Y por qué esa disputa? Bueno, en primer lugar, es una región que tiene muchas riquezas, es una región que produce oro, es una región que tiene ríos con un gran caudal y mucha caída. Por ejemplo, las cataratas de Cayeteur son 5 veces más altas que el Niágara y obviamente, como digo, pueden producir energía hidroeléctrica. Pero lo más importante es el descubrimiento, sobre todo a partir de la década del 2010, de yacimientos de hidrocarburos, sobre todo en lo que es las plataformas marinas. ¿Sí? Por ejemplo, ExxonMobil, que ya empezó a explorar y extraer crudo, dice que se puede llegar a alcanzar en el llamado bloque de Stabroek, que es una región específica, para 2027 1.200.000 barriles por día. Eso convertiría a Guyana en el tercer país exportador de petróleo de toda Sudamérica. Obviamente, para Venezuela eso sería casi una solución a sus problemas económicos, o por lo menos en términos muy coyunturales, y convertiría a Venezuela, si es que se quedara con esa región, en el país más importante de exportación de América Latina lejos. Como vemos, ahora vamos a ver un cuadro donde vemos efectivamente cómo cambia incluso el panorama económico de Guyana, que era una región que se dedicaba a exportar azúcar y arroz básicamente, y a partir del 2019 tiene un crecimiento exponencial de su PBI. Si ven en el gráfico, eso es muy grande. Bueno, vamos a ir primero a la historia de los reclamos. ¿Sí? Esta región históricamente pertenecía al Imperio Español. En 1777, a partir de las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo a partir de Carlos III, el rey Carlos III de España, se crea la Capitanía General de Venezuela, y esta región del Esequibo es parte de las fronteras, todo el río Esequibo, en la parte oriental, es la frontera entre los territorios españoles y los territorios holandeses, ¿sí? que dominaban esa región, ¿sí? Como digo, al este del Esequibo. En 1814, Gran Bretaña, por un acuerdo con los Países Bajos, se queda con la posesión de toda esa Guyana, de todo ese territorio, del territorio, digo, que le pertenecía a Holanda.
¿sí? Como digo, eso no abarcaba el Esequibo, sino abarcaba la parte de Guyana, o Guayana, como se le decía. Sin embargo, en la década del 20 hay incursiones inglesas cruzando el Esequibo que generan ciertos reclamos de lo que en ese momento era la Gran Colombia. Esto empieza a cambiar en la década de 1830. En 1831 se constituye la Guayana Británica. Y sobre todo a partir del 32 se produce una serie de exploraciones a partir de Robert Schomburg. Robert Schomburg explora más allá del Esequibo para ver si había riquezas, y efectivamente descubre que hay mucha riqueza de oro. Y eso genera, estimula la aparición de contingentes de colonos que van a buscar oro, ¿sí? En la década del 40, Venezuela hace una denuncia de incursión territorial, se inician negociaciones, pero digamos eso queda en principio en la nada, y los colonos ingleses, Inglaterra, va colonizando el oeste del río Esequibo, la región que hoy está en disputa. Eso llega a un límite en 1897. Aclaro, esto quedó sin aclarar. Venezuela como república aparece en 1830, ¿sí? Y ahí, digamos, empieza los reclamos, pero, como digo, empiezan en 1840, pero a partir de 1830 ya es Venezuela, no Gran Colombia. Sigo. Esto llega, digamos, a un límite en el cual se requiere una especie de solución diplomática. Venezuela, frente a lo que en ese momento es la potencia mundial más importante, que es Gran Bretaña, solicita la ayuda norteamericana, ¿sí? Y en 1897, como digo, se hace un tratado en Washington donde se decide que se va a resolver el problema limítrofe en una comisión en París, un tribunal arbitral en París, donde Venezuela no está representado, mejor dicho, está representada por decirlo así, abogados norteamericanos, ¿sí? Es decir, de alguna forma Estados Unidos toma la representación de Venezuela, Gran Bretaña pone sus propios abogados y aparece un juez y el presidente del tribunal, un estonio, en ese momento parte del Imperio Ruso, que se llamaba Fyodor Martens, que era amigo personal de la reina de Inglaterra, ¿no? Obviamente eso no iba a terminar bien para Venezuela. El 3 de octubre de 1899, el tribunal, en fallo unánime, dictamina que esos territorios pertenecen a Gran Bretaña a partir de la línea Schomburg, ¿no? Que es la línea al oeste del río Esequibo y que le da el Esequibo a Gran Bretaña, o a la colonia británica en ese momento, ¿no? Venezuela protesta el fallo del tribunal, pero no denuncia al tribunal. ¿Por qué? Porque básicamente quería cuidarse de primero de una guerra con Gran Bretaña, y sobre todo porque Gran Bretaña aspiraba también a las bocas del río Orinoco, que eran parte de Venezuela, y entonces en ese tratado esas bocas del río Orinoco quedan para Venezuela. Entonces Venezuela prefiere no tensar más la cuerda y asegurarse las bocas del río Orinoco. Como digo, protesta el fallo, pero no denuncia al tribunal. Esto va a cambiar en la década del 50. Uno de los abogados estadounidenses que integraba la defensa de Venezuela, que se llamaba Severo Malet Prevost, muere en el 44, pero deja un documento escrito que con indicaciones de abrirse luego de su muerte, y en ese escrito Prevost denuncia todas las irregularidades de ese tribunal arbitral, explicando que eso fue una componenda política, que ahí no había ningún tipo de discusión objetiva, y esos documentos se dan a conocer en 1949. Y por lo tanto,
Con ese hallazgo, Venezuela prepara una defensa. En 1962 va a Naciones Unidas con esos documentos, con toda la defensa armada. Y cuando digo armada, digo organizada, ¿sí? No militar. Y la ONU le reconoce a Venezuela su derecho a la defensa, le reconoce esos documentos. Y el 17 de febrero de 1966 se firma lo que se llama el Acuerdo de Ginebra, por el cual la ONU de alguna forma desestima el laudo arbitral de 1899 y insta a las partes a ponerse de acuerdo. Es decir, es lo que se llama un acuerdo para llegar a un acuerdo. Si bien es cierto que el Acuerdo de Ginebra de alguna forma desconoce el laudo arbitral de 1899, sí deja la situación en términos jurisdiccionales sin cambio, es decir, deja el statu quo tal cual venía desarrollándose. Es decir, ese territorio queda para, en principio, la colonia inglesa, Guayana Británica, y no para Venezuela. A los pocos meses, el 26 de mayo de 1966, recordemos, el acuerdo fue en febrero del 66, en mayo del 66 se declara la independencia de Guyana, es decir, eso ya no es parte de Gran Bretaña, con lo cual el tema del acuerdo de Ginebra entra en veremos, porque quien firmó el acuerdo era el Estado protector, que era Gran Bretaña. Lo cual aparece esa ambigüedad, ¿no? Obviamente Guyana reivindica el laudo arbitral de París de 1899 y Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra de 1966. En el año 83, 1983, Venezuela decide, de alguna forma, cumplir con el Acuerdo de Ginebra y llevar esa negociación a las Naciones Unidas, ¿no? Lo que se llama, digamos, el método de buenos oficios. En 1987 acepta tanto Venezuela como Guyana ese método y digamos, eso queda de alguna forma en stand-by. Queda en stand-by y queda, digamos, congelado porque esa región del Esequibo, esa región de Guyana, no representa en principio no representa una riqueza económica importante, no hay una aspiración económica sobre eso, como digo, es una región poco poblada, en principio no amerita mayores esfuerzos. Pero eso, como digo, cambia a partir de la década del 2010. En el 2011 Guyana decide hacer algunas modificaciones a la plataforma continental para poder explotar el petróleo que allí parecía encontrarse. En 2012 Guyana le entrega lo que se llama el bloque Roraima a la empresa transnacional, básicamente estadounidense, Anadarko Petroleum, ¿sí?, para explotación petrolera, aunque aparece manteniendo cierto sigilo sobre la ubicación de las concesiones, ¿no? Y en 2015, y esto es lo más importante, es el anuncio de Guyana de la exploración petrolera en aguas de ese bloque Stabroek de ExxonMobil, ¿sí? Allí es donde empieza a reactivarse el reclamo de Venezuela. Y empiezan las negociaciones en la ONU. En el 2018 la ONU da por agotada la gestión de llamados buenos oficios entre Venezuela y Guyana. Y Antonio Gutiérrez, que es el secretario general de las Naciones Unidas, propone llevar ese diferendo a la Corte Internacional de Justicia. Guyana está de acuerdo y Venezuela no. Venezuela no estaba de acuerdo. Venezuela rechazaba la jurisdicción
de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo, sobre el diferendo, y reclama una negociación bilateral, ¿sí? Es decir, entre dos estados. En junio del 2022, Venezuela empieza a flexibilizar esa impugnación a la Corte Interamericana de Justicia, digamos, notificando a algunos agentes que van a intervenir allí, y eso, digamos, de alguna forma no queda demasiado claro. Por un lado, como digo, el gobierno venezolano dice que no reconoce la Corte Internacional de Justicia, por el otro hay negociaciones por debajo de la mesa, o no tanto. El caso es que en realidad Venezuela tiene hasta el 8 de abril para presentar su caso ante la Corte Interamericana de Justicia, ¿no? En caso de no hacerlo, bueno, obviamente la Corte va a fallar a favor de Guyana. Bien, esto está presentado el caso en términos históricos. Vamos a ver los intereses en general, intereses generales, ¿no? de cada estado. El rol de Estados Unidos. Bueno, queda claro que tiene dos empresas importantes, Anadarko Petroleum y ExxonMobil, que están operando en la zona, que ha hecho acuerdos con Guyana, que digamos, los representantes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos viajaron a Guyana, que tiene acuerdos de cooperación económica y cooperación militar con Guyana. De hecho, un organismo que controla los Estados Unidos, que es la Organización de Estados Americanos, la OEA, condenó la posición de Venezuela, la consulta del referéndum, del cual vamos a hablar ahora. Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, apoyó abiertamente a Guyana, ¿sí? Brasil. Bueno, Brasil siempre estuvo interesado en Guyana, primero por una cuestión geográfica. ¿Por qué? Porque digamos, el estado que limita tanto con Venezuela como con Guyana es el estado de Roraima. Y el estado de Roraima tiene una serie de problemas de tipo geográfico, por el cual necesita una salida al océano que se la daba Guyana. Por lo tanto, ya en 2004 empezó la construcción de un puente del río Tacutú, que es el río de la frontera entre Brasil y Guyana. Un puente que inaugura Lula en el 2008 y que busca construir el corredor. Se va construyendo un corredor hasta Georgetown. Georgetown es la capital de Guyana, para sacar las exportaciones de Roraima, ¿sí? Venezuela siempre presentó quejas, pero Brasil avanzó. Después hay un proyecto que sigue vigente, si bien se detuvo, que es un proyecto hidroeléctrico de capitales brasileños en Guyana, en el Alto Mazaruni, porque justamente el estado de Roraima tiene problemas de asistencia eléctrica y depende incluso de la electricidad venezolana. La idea de este proyecto hidroeléctrico del Alto Mazaruni tiene que ver con cierta autonomía de Brasil frente a Venezuela. Es un proyecto que empezó y se paralizó por los vínculos de corrupción de Odebrecht, ¿sí? Pero digamos, en 2017, ya más cercano a esta fecha, tanto el ministro de Relaciones Exteriores de Guyana como el canciller de Brasil aceptaron trabajar conjuntamente en los recursos del Esequibo. Claramente Brasil está más alineado con Guyana que con Venezuela, y un poco lo que veíamos en la presentación: el despliegue de 17 vehículos blindados de la 5ª División del Ejército de Boavista con tanques Leopard que se movilizaron a la frontera entre Brasil, Venezuela y Guyana. El gobierno brasileño dice que estas operaciones estaban planificadas de hace un mes también estaba este conflicto. Y además, si Brasil hubiese querido poner paños fríos a la situación, perfectamente puede suspender estos ejercicios en virtud de, digamos, mostrar que no está dispuesta a
llevar adelante una fuerza militar. Es decir, Brasil lo que está haciendo es, digamos, marcando la cancha, como decimos, ¿no? Es decir, mostrando una posición. China. Es interesante. China dijo que apoya a los dos. Es decir, China tiene intereses claros en Venezuela, tiene bases militares en Venezuela, la China National Petroleum Corp, que transportaba petróleo venezolano desde el 2019. A partir del 2019, con las sanciones de Estados Unidos, China trianguló ese petróleo a través de Malasia. Y, digamos, Venezuela provee alrededor del 3% del consumo de petróleo chino. Es decir, si bien para Venezuela China es muy importante, Venezuela no es tan importante para China en términos económicos. Pero además hay algo muy importante, y es que China también tiene huevos en la canasta guyanesa y norteamericana, porque la China National Offshore Oil Company, es decir, la compañía nacional china que se dedica a la extracción de petróleo offshore, tiene el 25% de las acciones de ese consorcio que lidera ExxonMobil sobre las aguas de Guyana. Es decir, acá hay una sociedad entre capitales norteamericanos y capitales chinos para la explotación del petróleo de Guyana. Y aquí está la cuestión, y por eso la cuestión jurisdiccional aparece como muy importante. ¿Por qué aparece como muy importante? Bueno, porque para que los capitales puedan operar tranquilamente, por decirlo así, necesitan esa seguridad jurídica de que esa región pertenece a determinado estado y va a seguir determinadas leyes, ¿sí? Es muy difícil desarrollar una inversión. No digo que sea imposible ni que no se pueda hacer. Lo que digo es que siempre se prefiere cierta seguridad sabiendo que ese territorio pertenece a determinado estado y que va a seguir determinadas leyes. Como digo, siempre es un perjuicio estar explorando en territorio en disputa, porque esto puede pasar a otro estado y cambian las leyes, cambian las regalías, cambian los impuestos. Entonces, como digo, lo más probable es que Estados Unidos y China apoyen el reclamo de Guyana, lo mismo Brasil. El único que puede apoyar a Venezuela, y que lo ha hecho en el 2021, Rusia se pronunció por la devolución del Esquivo a Venezuela, pero la pregunta es si Rusia está en condiciones de apoyar militarmente a Venezuela en medio de su propia guerra en Ucrania. ¿Sí? Entonces, vamos a ciertas conclusiones. Venezuela llevó adelante este domingo, cuando digo este domingo me refiero al domingo al domingo 3, domingo 3 de diciembre, ¿sí? Una especie de referéndum, ¿sí? Preguntándole a la población si le parece que el Esequibo es venezolano, y si, digamos, eran 5 preguntas. Eran 4, las primeras 4 eran muy obvias, si estaban de acuerdo con que el Esequibo era venezolano y si Venezuela tendría que hacer alguna acción para recuperarlo, sin especificar si era militar o diplomática. Básicamente se pensaba en la cuestión diplomática, pero sobre todo la quinta pregunta era si estaban de acuerdo con la creación de un estado, con lo que sería ya una provincia, ¿sí? Llamada Guyana Esequiba, ¿sí? O sea, una provincia dentro, o un estado dentro de Venezuela, ¿sí? Bien, ese referéndum no era obligatorio ni era vinculante, pero el gobierno hizo una presión muy fuerte para movilizar gente y que vote. El resultado es, a mi juicio, un fracaso. El gobierno dice que votaron 10,5 millones de personas. En principio dijo que eran 10,5 millones de votos, y en realidad si son 5 votos son 2,5 millones de personas, que no es nada.
hay 20 millones de personas habilitadas, o sea, si el gobierno dice la verdad y no está mintiendo, votó el 50%, que es poco para una elección obligatoria, pero está bien para una elección optativa. Lo que sucede es que es poco creíble porque si uno mira las imágenes, las fotos, los videos sobre el día de la elección, los lugares de votación estaban prácticamente vacíos. En su momento Chávez, cuando llamaba un referéndum, tenía por objetivo llegar a 8 millones de votantes, con lo cual es muy difícil que en este clima digamos, Maduro haya conseguido 10,5 millones de votantes. Hay que aclarar que además el gobierno no mostró cifras de abstención, ¿sí? Lo cual siempre hace, y con lo cual entonces, digamos, realmente no sabemos qué pasó. También no se publicaron los resultados desagregados, ¿sí? Hay dos elecciones, siempre el gobierno venezolano publica resultados desagregados. Hay dos elecciones en las cuales no los publicó. Una son las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, que todo el mundo denuncia fraude, y el segundo es este. Con lo cual es muy dudoso de que hayan ido a votar 10,5 millones de votos. Como obviamente el gobierno obtuvo el 95% de votos a favor de esos supuestos 10,5 millones de votos. Y eso hizo que Maduro, a los pocos días, llamara a, como vimos en el video inicial, llamara a PDVSA, básicamente, ¿sí? A constituir llamara a licitación para los permisos para explorar petróleo y gas en la región de El Esequibo. Es decir, básicamente lo que estaba haciendo Maduro es decir, bueno, ahora el Estado venezolano va a ser el que va a dar los permisos para la exploración petrolera en el Esequibo. Básicamente lo que está diciendo es que ahora el Esequibo pertenece a Venezuela. Hay que ver cómo eso se va a materializar, porque si vos no tenés control de esa región, no podés dar permisos, ¿sí? Parece más bien, como digo, una puesta en escena. ¿Por qué Venezuela hace todo esto? Bueno, como digo, hay acá un problema general y un problema coyuntural. El problema general es, obviamente, hay una cuestión, si se quiere, de Estado. La burguesía venezolana, toda, ya sea el chavismo como la oposición, quieren quedarse con el Esequibo, porque eso representa una riqueza importante y además el propio Estado venezolano podría sacar tajada de esas regalías. Pero después hay una cuestión coyuntural, y la cuestión coyuntural es que Venezuela tiene un problema económico y un problema político. Un problema económico: Venezuela está quebrada. Venezuela está quebrada económicamente y necesita recursos, ¿sí? Por eso, entre otras cosas, aceptó que haya una veeduría sobre las elecciones, es decir, aceptó la veeduría a cambio de flexibilizar sanciones, es decir, las potencias flexibilizaban las sanciones económicas contra Venezuela. Venezuela puede comerciar un poco más. A cambio de eso, Venezuela se obligó a llamar a elecciones presidenciales en el 2024 y además llamó a una especie de elección de la oposición, ¿no? Es una especie de internas de la oposición muy restringidas, en las cuales Corina Machado, una dirigente de derecha bastante importante, que incluso había pedido la intervención militar norteamericana, ganó con el 90%, unas primarias donde votaron 2,5 millones de personas, que es muchísimo en una dictadura. Y como digo, eso genera que Venezuela tenga que llamar a elecciones en el 2024. Todo este asunto con el Esequibo y esta escalada, digamos, armamentística, le puede permitir
a Maduro suspender las elecciones en virtud de un conflicto con Guyana. ¿Sí? Por eso, en términos económicos, como digo, Venezuela necesita esos recursos. En términos políticos, tiene que tirar la pelota para adelante. ¿Sí? Hay una cuestión aquí, y es que esta escalada le sirve no solamente políticamente, sino también económicamente, porque, digamos, más allá de que yo no creo que Venezuela intente llevar adelante una guerra, puede pactar para recibir algún tipo de compensación, ¿sí?, por perder el territorio, es decir, de alguna forma intentar vender, ¿no?, es decir, su retirada diplomática, o plantear una regalía sobre lo que se encuentre allí. Yo creo que Maduro tiene esa doble perspectiva, la dictadura chavista tiene esa doble perspectiva. Una cuestión antes de seguir: hay muchas cosas que yo en esta columna no tomo, como la situación de Venezuela, la economía venezolana. Todo eso está en un video que ustedes pueden, en una columna que ya hicimos, y que ustedes pueden recuperar con el link que lo estamos poniendo. Es decir, yo me abstraigo de la economía y la situación política venezolana más profunda, porque eso ya lo trabajamos en otra columna y ustedes pueden perfectamente verla accediendo al link. Bueno, entonces decía, como digo, Maduro piensa, por un lado, en términos políticos, ver cómo puede hacer para anular las presidenciales del 2024, en términos económicos, ver cómo puede conseguir algún tipo de compensación económica o regalía por las exploraciones petroleras. El problema es con las perspectivas más a futuro, ¿no? Es decir, a ver, yo creo que al resto de los países les conviene tratar más con el estado de Guyana en términos económicos y políticos que con Venezuela, ¿sí? Por otro lado, hay que, ojo que, digamos, si esto se desarrolla esta producción petrolera, Guyana pasa a ser un país de orden ínfimo, que incluso ni siquiera tiene una relación clara con Sudamérica, a transformarse en un país de cierta importancia. Porque aunque con todo esto, con todo este desarrollo económico, Guyana llegue al nivel de Ecuador o Paraguay, está cambiando el mapa político de la región y sobre todo de la región del Caribe sudamericano. Es decir, eso va a plantear un cambio en la política continental. Ahora, en términos de futuro, como digo, nadie quiere la guerra. Como digo, Venezuela está buscando simplemente sacar una tajada política y una tajada económica. El problema es que para sacar esa tajada económica y esa tajada política, tiene que amenazar con la guerra. Es decir, para obtener algo hay que poner algo a cambio, ¿sí? El resto de los países obviamente no quiere la guerra. El resto de los países, básicamente Brasil, Estados Unidos, no creen que Venezuela se anime a una acción bélica, pero en la medida en la cual Venezuela no muestre que está dispuesta a una acción bélica, no va a conseguir nada en la negociación. Y en la medida en que no profundice el conflicto, no tense el conflicto, tampoco va a tener la posibilidad de anular las elecciones en el 2024. Entonces, hay un recurso desesperado económico y político de una dictadura que está en decadencia. Sí, eso queda claro. ¿A dónde va a llegar eso? Es difícil saberlo porque entramos en una dinámica por la cual nadie quiere que se llegue a la guerra, pero llega un momento en el cual nadie controla esa dinámica. Y ciertos acontecimientos, a veces puntuales, pueden hacer estallar el conflicto. Con lo cual, si uno me dice, bueno, ¿cuál es el pronóstico? Y es reservado. Yo lo que puedo decir es,
Nadie quiere la guerra, pero nadie está en condiciones de evitarla. Salvo que la dictadura se suicide. Es decir, abandone el reclamo por el Esequibo en términos económicos y en términos políticos, digamos, encuentre alguna otra excusa para no llamar a elecciones. Lo cual va a ser muy difícil. Entonces, salvo esta última opción, el conflicto se va a tensar. Como digo, nadie quiere llegar. Por eso, digamos, existe la gran posibilidad de que eso quede en una negociación. Pero como digo, en esa negociación se está jugando con fuego. Uno entra directamente en la analogía con Malvinas, ¿no? Es decir, que era lo que pensaba la dictadura, salir de la crisis política por la vía de una acción nacionalista, Malvinas. Como sabemos, eso derivó de una guerra. Pero Galtier, la dictadura argentina, pensaba que no se iba a llegar a la guerra, que se iba a ocupar Malvinas. Gran Bretaña estaba en un proceso de retirarse de Malvinas y en una negociación pensaron, con el apoyo de Estados Unidos, pensaron que eso iba a resultar. Bueno, acá tiene ese escenario algo similar. Algo similar, ¿por qué? Porque, bueno, lo mismo Venezuela piensa que con una negociación eso se termina. La diferencia es que la Argentina pensaba en negociar con Estados Unidos. Venezuela no tiene alguien que crea que está a su favor para negociar, salvo Rusia. Y China, digamos, como vemos, lo de China es muy difícil. Y a diferencia de Malvinas, Malvinas se ocupó el territorio. Por ahora Venezuela no ocupó el territorio, ¿sí? Estamos todavía en esa situación. Pero sí queda claro que es un intento de salir de la crisis política de la dictadura. ¿Qué posición debería tener un socialista frente a eso? Primero, si el Esequibo pasa a Venezuela, estamos destruyendo un país. Porque le estamos sacando el 74% de su territorio. ¿Sí? Básicamente, Guyana deja de existir. Además, le estamos sacando 74% de su territorio y, digamos, casi el 100% de su economía. ¿Sí? Básicamente, estamos destruyendo un Estado. Segundo, Venezuela no está incompleta por no tener el Esequibo. Es claro que hoy en día el Esequibo representa una riqueza muy importante que convertiría a Venezuela en un país tal vez con un poco mayor de acumulación. Pero bueno, Venezuela fue uno de los grandes exportadores de petróleo sudamericano, si no el más importante, y sin embargo está como está. Es decir, el acceso al Esequibo no va a conseguir que Venezuela se transforme en un país desarrollado ni un país capitalista de primer orden, ¿sí? Pero como digo, Venezuela no está incompleta. Venezuela ha vivido toda su vida sin el Esequibo y se ha formado como Estado nacional, ha logrado desarrollar relaciones capitalistas como cualquier país capitalista del mundo y de la región. Así que Venezuela no está incompleta porque le falta el Esequibo. Acá no está en juego los intereses de la clase obrera, porque el Esequibo lo tenga Guyana, lo tenga el Estado venezolano, va a ir para las mismas empresas o empresas similares, y lo único que va a cambiar es el Estado que cobra la regalía, nada más. No va a cambiar las condiciones de la clase obrera venezolana, ni va a cambiar las condiciones de la clase obrera guyanesa, ¿sí? Este es un problema entre burgueses. Acá la clase obrera no tiene nada que ganar. Después, la población del Esequibo se considera guyanesa, habla inglés, digamos, está ligada a la población del otro lado del río, con lo cual, digamos, es una incursión contraria a los propios deseos e intereses de la población que vive ahí, ¿sí? Los problemas de la explotación, de cómo se explota y a quién beneficia la explotación del petróleo y otras riquezas en la región, se resuelve en un marco social, no en un marco nacional. ¿A qué me refiero? Ahora se está resolviendo en un marco nacional, pero no es la resolución real. ¿A qué me refiero? Para poder determinar qué clase social se va a beneficiar, a quiénes se van a beneficiar de esa explotación en términos sociales,
no nacionales, me estoy refiriendo. La cuestión tiene que ver con qué clase social lleva adelante esto. En la medida en la cual esto lo lleva adelante la burguesía venezolana, la burguesía guyanesa, en alianza con la burguesía norteamericana, china, brasileña o quien sea, el problema va a persistir. No va a cambiar sustantivamente el nivel de vida de las masas, de un lado y del otro. Para que eso se resuelva de otra forma, los que tienen que tomar en sus manos la explotación y la economía de ese país es la clase obrera. Entonces el problema de la clase obrera venezolana es su dictadura y su burguesía, lo mismo que el de la clase obrera guyanesa. Y por lo tanto lo que corresponde de ambas clases obreras es repudiar la dinámica armamentística y crear un comité de la clase obrera de ambos países, convocando al conjunto de la clase obrera de la región a establecer un programa de desarrollo para el Caribe. Como digo, y una organización, en este caso, de la clase obrera de ambos países, una organización, como digo, de clase, para resolver estos problemas en contra de la solución que están proponiendo ambas burguesías, que no sabemos si no va a llevar a la guerra, que va a poner como carne de cañón a la clase obrera, que va a tener que pagar con su sangre estas disputas que no la van a beneficiar. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por estar. Como siempre les digo, si les gustó el video, pongan un like, la manito para arriba. Suscríbanse al canal de Vía Socialista, donde tienen otras columnas, como por ejemplo la Sartelli por el Mango, una columna de coyuntura política y de economía y política en general. La columna de Romina de Luca sobre educación, saquen una hoja. La columna de Nico Villanova, el termómetro socialista. La columna de Yanina Harari sobre clase obrera, la fuerza que mueve el mundo. La columna de Gonzalo Sansarvino sobre China y Argentina, Argentina se llama. Y hay una columna nueva de Damián Bill, un compañero economista, que se llama La riqueza de las naciones, y la recomiendo mucho. Así que si ustedes se suscriben, van a tener, cada vez que aparezca una columna, les va a avisar. Y además nos dan un poco de fuerza al canal, sí, que necesitamos. Y por último, como digo, peguen una buena comentada, coméntenme si les gustó o no les gustó, críticas, quejas y de qué quieren que hable en la próxima columna. Nada más, los saludo y muchas gracias por estar ahí.